Bien, ¿cómo estamos? Vamos a seguir con los ejercicios de fracciones. Dice el ejercicio 14. Gonzalo compró ayer una torta y comió los 3/8. Hoy ha comido un cuarto del sobrante. Si la diferencia entre lo que come ayer y lo que comió hoy es de 210 gramos, entonces vamos a entender el ejercicio en cantidades de masa, no de porción, ¿sí? De masa. Vamos a decir el peso de la torta, profesor, es X gramos, no conozco. X gramos. ¿Por qué X? Porque no conozco. ¿Cuánto como hoy? Dice, hoy como, o bueno, ¿cuánto comió ayer? Los 3/8, ¿no? Dice, comió los 3/8. Entonces, profesor, podríamos decir que ¿cuánto nos sobró ayer? Nos sobra 5/8. ¿Por qué? ¿Sí? Si ayer comió 3/8 del total de X, entonces nosotros podemos afirmar que el complemento de esta fracción, 5/8, es que lo que sobró el día de ayer. Ahora dice, hoy ha comido un cuarto de sobrante. Ahí está. Hoy ha comido un cuarto por, no ese de, es por. El sobrante de ayer, ¿cuánto es? 5x octavos. ¿Sí? 5x octavos. Multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. 5 por 1, 5 y 8 por 4, 32. 5x sobre 32. Ahí está. Ahora, del enunciado me dice. ¿Qué me dice? ¿Sí? Arriba dice, ¿no? Si la diferencia, ¿qué dice? De lo que comió hoy, ahí está, ¿no? De lo que comió hoy. Con lo que comió ayer es de cuánto. Esa diferencia es de 210 gramos. Así es. ¿Qué digo entonces? Lo que come ayer, ¿cuánto es lo que come ayer? Ayer come 3x octavo. ¿Cuánto come hoy? 5x sobre 32. Esa diferencia me da 210. Acá está. ¿Verdad? Claro que sí. Ahora, ¿qué hacemos? Profesor, voy a aplicar un método, ¿sí? ¿Puedo hacer la resta normal, la resta común de fracciones y multiplicar en cruz? Sí, claro que sí. Pero también puedo aplicar un proceso que se llama homogenizar fracciones. Ya les voy enseñando que es una homogenización, ¿sí? O sea, volverlas homogéneas. ¿Qué era homogéneas? Cuando las fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, tengo 5x sobre 32 y 3x sobre 8. El 3x sobre 8 lo voy a homogenizar a ¿qué? Al mismo denominador que la segunda fracción, de 32. O sea, voy a multiplicar por 4 arriba y por 4 abajo. ¿Para qué? Para que en el denominador me dé 32, ¿sí? Y para que no altere, porque profesor, estás multiplicando por 4, eso alteraría la fracción. Multiplico también el numerador por, ¿dónde está mi mouse? Al numerador por 4, ¿sí? Y también me daría, bueno, en este caso me daría 12, ¿no es cierto? Vamos a ver arriba, claro, me saldría 12x sobre 32 menos 5x sobre 32 igual 210. ¿Cuál es la idea o la noción de homogeneizar una fracción? Es sencillo. Es que cuando yo homogenizo fracciones, al sumar o restar solamente me encargo de ver que los numera el numerador. Ahí está, solo el numerador, ¿no es cierto? Ya está. 12 menos 5 sería 7x. El 32, el denominador se coloca tal y como está, como se dan cuenta, igual a 210. Profesor, despejo, ¿no es cierto? X es igual a ¿quién? El 32. Profesor, pasa multiplicando el 210. El 7x, el 7 pasa dividiendo, ¿no es cierto? Ya está, simplifico. 1 séptima de 210 es 30. ¿Qué me queda? 30 por 32, ¿sí? Uy, volví a copiar sin querer lo mismo. Igual a 960 gramos. Entonces, me pregunta, ¿no? Calcula el peso de la torta entera. Profesor, el peso de la torta entera son X gramos, ¿sí? ¿Cuánto sería? 960 gramos. Eso es todo. Ejercicio número 1. Calcula el numerador de una fracción equivalente a 3 quintos sabiendo que la diferencia de los cuadrados de sus términos es 1024. Ya. A ver, la fracción equivalente es a 3 quintos. Entonces pongo en el numerador K y en el denominador también pongo K. 3K sobre 5K. Ahí está la fracción equivalente. Dice, la diferencia de cuadrados. ¿Qué es diferencia de cuadrados? Significa que cada término lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Tanto sea 5K o 3K. Entonces, obviamente siempre es el mayor menos el menos el menor. 5K al cuadrado menos 3K al cuadrado es igual a 1024. 5K al cuadrado es 25K al cuadrado. Y 3K al cuadrado es 3 por 3, 9. 9K al cuadrado igual 1024. Genero la resta. 25K al cuadrado menos 9K al cuadrado es 16K al cuadrado. Así es.
El 16 va a pasar dividiendo. Divide en tu cuadernito en una hojita y 1024 entre 16 te da 64. Ese cuadrado pasa como raíz y k tendría un valor de 8. ¿Sí? Ahora me dice, halla la diferencia de qué? De sus términos. ¿Sí? Ah, no, perdón, me dice calcula el numerador. El numerador es 3k. ¿Sí? Si k vale 8, 3 por 8 sería 20, 24. Así es. Ya está, vamos al ejercicio número 2. Encuentra una fracción equivalente a 126 sobre 336 tal que la suma de sus términos esté comprendida entre ¿qué? 199 y 219. Profesor, coloco la fracción 126 sobre 336. Claramente la suma de estos términos es mucho mayor a 219 y a 199. ¿Sí? Debería estar entre ellos y es mucho mayor. Entonces simplifico, ¿no? Le saco mitad, 63, 168. Profesor, 168, 100... Uy, ¿cuánto sería? 220 y tanto. Bueno, pues sigo simplificando. Yo lo he simplificado hasta llegar a la menor fracción. Podría haberme quedado en 21 sobre 56. Yo lo he simplificado tanto que he llegado a 3 sobre 8. Así. Entonces, a esa fracción 3 sobre 8 le voy a poner una constante k al numerador y al denominador. Profesor, pero 3 sobre 8 es equivalente a 126 sobre 336, ¿sí? En general, toda esta igualdad que tenemos arriba, todas son equivalentes entre todas, viéndolo de una forma. Entonces yo podría trabajar con 3 octavos o 126 sobre 336. Siguen manteniendo esa relación de equivalencia. Claro, en ese caso el valor K sería diferente para 126 sobre 336, para 63 sobre 168, ¿sí? Puedes probar, intentar, haciendo este procedimiento, reemplazando ahora la fracción 21 sobre 56, ¿no? 21k sobre 56k. ¿Qué harías? Dirías, esa suma es mayor a 199, pero menor a 219. Claro que sí. Está en ese rango, ¿no es cierto? La suma de los elementos. ¿Cuál? Numerador y denominador. 3k más 8k. Así es. Ese k, para que se quede solo, hay que dividirlo entre 11. Todo se divide entre 11, 18,09. Y 219 entre 11 es 19,91. Bueno, 90, 90, 90, 90, 90, ¿no? Claro. Ya está. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, profesor, mayor a 18,09. ¿Cuál es mayor a 18,09? Sería el 19. ¿Y quién es menor a 19,91? Que sea entero. Sí, entero positivo. ¿Qué número sería, profesor? Piensa, piensa, piensa y seguramente te vas a dar cuenta que el único valor posible habido y por haber sería el, ¿qué? 19 por ambos lados, ¿no? O sea, mayor a 19 y menor a 19 seguiría siendo el número 19, profesor. Un poquito acá como que está, ¿no? Mayor igual a 19, 19. Menor igual a 19, 19. Entonces, en esta cosa podemos suponer que K, bueno, sabemos que K es 19. Si lo acabamos de deducir. Me dice, da como respuesta la diferencia de sus términos. Ah, ya, entonces digo, la diferencia 8k menos 3k, porque ojo, estoy trabajando con esta fracción equivalente, 3 sobre 8, ¿sí? A su reducción mínima he llevado la fracción original, ¿no es cierto? Es que 5k. O sea, me pide que reemplace 5 por 19. ¿Cuánto sería eso? 5 por 19 es... ¿cuánto? Acá hay una pequeña corrección. Es... ¿cuánto? 90 y 95, ¿no? Seguramente lo escribí muy rápido, por eso no me di cuenta. La corrección es ahí, que sale 90 y 95, ¿no? Claro que sí. Ahora vamos al ejercicio número 3. El ejercicio 3 me dice, halla la suma de los numeradores de aquellas fracciones de forma n sobre 24, la cual es una fracción propia e irreductible. Esto me interesa mucho. Sí, que sea propia y irreductible. ¿Por qué propia? Profesor, decimos, la forma de las fracciones va a ser n sobre 24. O sea, yo qué sé, 5 sobre 24, 10 sobre 24, 8 sobre 24, ¿no? N toma cualquiera de esos valores. Ahora tenemos que hallar cuáles. Y dependiendo de estas condiciones. Entonces, ¿qué decimos? Profesor, por ser propia, el numerador tiene que ser menor al denominador. O sea, n es menor a 24. ¿Cuáles son los valores de n? 23, 22, 21. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la unidad. ¿Sí? Hasta llegar al 1, ¿no es cierto? O sea, tenemos ya 23 valores posibles.
Así es, profesor. Pero no es todo. Me dice que sea irreductible, pero mayor que 3 séptimos. O sea, n sobre 24 es mayor a 3 séptimos. Ahí está. Profesor, si te das cuenta, el denominador no lo puedo homogeneizar porque 7 por nada me va a dar 24. No es 7 por 2, no es 7 por 3, no es 7 por 4. ¿Sí? O quizá por ahí puedes dividir 24 entre 7. No hay otro que he visto que han hecho eso en el procedimiento. Y es también correcto. Entonces, ¿qué digo? Profesor, n sería mayor a quién. El 24 pasa multiplicando al 3 y el 7 se queda como denominador. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría? Que si multiplico y divido me sale mayor a 10,28. O sea, n mayor a 10,28 sería mayor o igual a 11. ¿Sí? Mayores a 10,28, 10,3, 10,4, pero este es entero, profesor. Ah, sería el 11, ¿sí? El inmediato mayor a 10,28 sería 11. ¿Sí? Por casualidad. ¿Y cuál sería el inmediato inferior a 10,28? Sería 10, ¿verdad? Bueno, pero acá estamos en el mayor. Entonces me dice, profesor, que los n sean mayores o iguales a 11. Ya está, profesor. Los probables valores de n, ¿cuáles serían? Mayor o igual a 11, 11, 12, 13, 14. ¿Por qué es el 23? Porque quedamos hace rato que n tenía que ser menor a 24 por ser una fracción propia, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿qué podemos deducir? ¿Cómo podemos darnos cuenta? 11, 24. Ah, ya, entonces los valores de n, profesor, tendrían que ser del 11, 13, 17, 19, 23. ¿Por qué no sería el 12? Para que te des cuenta por qué el 12 no sería. ¿Por qué? Porque si yo pongo 12 sobre quién? Sobre 24, que es la forma de la fracción. Arriba dice, ¿no? La forma de la fracción 12 sobre 24. Esta fracción se puede reducir. ¿Por qué puedo simplificar? Arriba puedo sacar mitad. 6. Y abajo la mitad sería 12. O sea, puedo simplificarla. O sea, se puede reducir. Por lo tanto, ese valor no va. Ya no lo considero, ¿no es cierto? Así es, ya no lo considero ese valor. Por eso. ¿Sí? El 14. ¿Por qué? Porque el 14 tiene mitad, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, todo número que pueda simplificar al 24 lo hace esa fracción reducible, ¿no es cierto? Profesor, ¿y por qué, por ejemplo, el 20... A ver, tengo, ¿no? Los valores, ¿ves? ¿Y qué pasa con el 22, por ejemplo? Profesor, ¿por qué se elimina el 22? También por lo mismo, porque 22 sobre 24 se puede, ¿qué? Reducir. Mitad arriba sería 11, ¿no es cierto? Y mitad abajo sería 12. Se puede simplificar. Por eso es que voy eliminando el 12, voy eliminando el 14, el 22. ¿Qué más números? El 15. ¿Por qué? Porque tiene tercia y el 24 también tiene tercia, ¿no? Entonces ahí tienes que ir probando tú de tu hojita y vas a darte cuenta que al final las únicas fracciones probables son 11 24avos, 13 24avos, 17 24avos, 19 24avos y 23 24avos, ¿sí? Entonces me dice suma esos valores de n, porque son los que me dan el numerador. ¿Cuánto me saldría? 83. En el ejercicio 5, ¿qué tenemos en el ejercicio 5? Tenemos, a un congreso de medicina han acudido 125 pediatras, 100 dermatólogos y 200 neurólogos, con M cirujanos. Si los cirujanos y dermatólogos representan a los 7 veintiavos del total de asistentes, ¿qué fracción del total representan los cirujanos? El total de asistentes es, profesor, la suma de todos. 25 de medicina, 100 dermatólogos, 200 neurólogos y M cirujanos. ¿Cuánto sale? 425 más M. Profesor, de ahí me dice que los cirujanos y dermatólogos, ¿cuántos son los cirujanos? ¿Dónde está? M, y los dermatólogos, que son 100, la suma de esos, M más 100, es que en los 7 veinteavos, 7 sobre 20 del total, de multiplicación de 400 más, 425 más M. Profesor, ¿cómo resuelvo esa ecuación? Sencillo. Ese 20 va a pasar multiplicando al lado izquierdo. Voy a tener 20 paréntesis. M más 100 es igual a 7 paréntesis, 425 más M. Multiplico. 20. Ah, 20. ¿Pero quién? El 20 por el M, ¿te acuerdas? Sí, distribuyendo, ¿no es cierto? Y el 20 por el 100. De la misma forma, el 7 por el 425 y el 7 por el M, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Claro que sí, ¿no es cierto? Vamos a hacer. ¿Qué me daría? 20M más 2000 igual. 7 por 425 es 2975. Y 7 por M me da 7M. Profesor, M es a un lado, números al otro. Ya está.
20m menos 7m es igual. El 2975 se queda en su lugar y el 2000 pasa restando, ¿sí? Mira, estaba positivo, ahora pasa negativo, pasa restando. Resto, 13m es igual a 975. Ya está, ¿sí? Entonces, m que es igual a 75. Me pide la fracción, ¿sí? ¿De qué? Del total de representantes cirujanos. Los cirujanos son 75. ¿Y el total qué son? 425 más 75, 500. Profesor, ¿qué es la fracción, pues? Básicamente es la cantidad de cirujanos sobre T, que sería el total, ¿no es cierto? Es lo que estamos haciendo. Cirujanos son 75, ¿sí? Y el total, 425 más m, o sea, más 75. Me da 75 sobre 100. Simplifico, me daría 3 sobre 20. Claro, sácale quinta, ¿no? Y luego, ¿qué le sacas? Otra vez quinta. Y te va a dar 3 sobre 20, ¿no es cierto? Simplifica arriba y abajo, al 75 y al 100. Dice, para unir los dos pueblos, se construyó una carretera. Los 2/5 los hizo el contratista A. El resto lo hizo con otros dos contratistas, de los cuales uno hizo los 5/9 y el otro los 24 kilómetros restantes, profesor. ¿Sí? Da la curiosidad o la casualidad que vamos a aplicar un método. Para hallar el total de la carretera vamos a sacar el mínimo común a lo que hizo el contratista A y lo que hizo el contratista B, pero en sus denominadores. Es un truco. Sacar el mínimo común múltiplo a 5 y a 9. ¿Cuánto me da eso? 45, pero ¿qué X? ¿Por qué 45X? Porque no sé cuántos metros. 45X metros. ¿Sí? Siempre ponle X, porque no conoces. Entonces, lo que hace el contratista A dice que son los 2/5 de ¿qué? De 45X. 2/5 de 45 sería 18X. B dice que hace los 5/9 del resto. Profesor, si ya hice 18, ¿cuánto es el resto, profesor? Pues será fácil, ¿no? Resto 45 menos 18, ¿no es cierto? Pero obviamente todos están en función de ¿qué? De X, ¿no? ¿Cuánto sale? 45 menos 18 sale 20, 27, ¿no? Acá está el 27. Ahí está el 27. Los 5/9 de 27 me salen 15X. ¿Y cuánto es el contratista C? Profesor, será todo, a todo le resto lo que ya hizo el contratista A y lo que hizo el contratista B. ¿Sí? 15 más 18. A 45 le sumo lo que han hecho los dos contratistas anteriores. ¿Y cuánto me da esto? Me da 12X, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, esos 12X es igual a los 24 kilómetros restantes, ¿sí? O sea, 12X es igual a 20, 24. Entonces pasa restando y X sería igual a 2, ¿sí? X sería igual a 2, así es. Profesor, entonces el total de la carretera, sí, que uno de los pueblos sería 45 por X, 45 por 2, que sería 90 kilómetros. Y para cerrar con broche de oro, decimos el ejercicio 9 es igual al ejercicio ¿qué? Al ejercicio 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es. Dicen, en el estante del supermercado hay 4 litros de zumo de naranja, 12 de melocotón, 9 de piña y en el zumo de naranja, de manzana. Ahí está. ¿De qué? De naranja hay 4 litros, de melocotón hay 12 litros, ¿de qué? De piña 9 litros y de manzana N litros. ¿El total cuánto es? 25 más M litros, ¿sí? Profesor, vamos a razonar de otra forma el ejercicio, ¿sí? Tiene otra forma de hacerse, ¿no? Básicamente es el mismo ejercicio que hicimos hace dos ejercicios, valga la redundancia, ¿no? Solamente que lo voy a hacer por otro procedimiento. Atiende. Profesor dice que N, ¿qué es qué? N es naranja más manzanas que realmente no conozco, ¿qué? ¿Sí? Es 3 décimos del total. Eso significa que todo lo demás, o sea, lo que es piña y lo que es melocotón, es 7 décimos del total, ¿sí? Claro, lo que es, vamos a ponerle acá, N mayúscula. ¿N mayúscula qué es? N es naranja, ¿sí? Los litros de zumo de naranja más los de manzana son 3 décimos del total, ¿sí? Eso me dice el ejercicio. Entonces, profesor, por complemento, todo lo demás sería los 7 décimos. ¿Qué es todo lo demás? Lo que es piña y melocotón, es 7 décimos del total. Así es, profesor. Entonces, ¿yo qué puedo hacer?
Utiliza la parte de abajo. Esta parte voy a utilizarla de abajo. Voy a razonar con esos datos. Digo, lo que es piña más melocotón, o sea, 9 más 12, es igual a ¿qué? Es igual a los 7 décimos, ¿no es cierto? Claro que sí. Del total. O sea, 9 de 21, 21 es igual a 7 décimos del total. ¿Cuánto es el total? 30 litros. Profesor, pero el total, según lo que yo tengo entendido, mira acá arriba en ese circulito rojo que estoy haciendo, bueno, todo eso es el total, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es ese total? 25 más m litros. ¿Pero cuánto me dice que es el total? 30. O sea, 25 más m es 30. ¿Cuánto sería m? M sería 5 litros. Y a mí me pide que la fracción del total que representa el zumo de manzana. ¿Qué era? ¿Cómo se calcularía la fracción que representa el zumo de manzana? El del total. ¿Cuántos litros de manzana hay respecto a qué? A un total, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuántos litros de manzana hay? 5, profesor. ¿Cuánto hay en el total? 30, ¿no? 5 treintavos, ¿sí? O lo mismo que decir quinta, 1, quinta de 30 sería 6, ¿no es cierto? Ese es el procedimiento que nos tocaría hacer, ¿verdad? Claro que sí. Solo que yo lo tengo acá más bonito. Esta fracción 5 treintavos es igual a 1 sobre 6. Eso es todo. Qué fácil, qué sencillo. Claro, para ver cada ejercicio le pondrás un pause si quieres copiar, ¿no es cierto? Esa es la ventaja de tener un video. Puedes revisar el ejercicio muchas veces. Gracias.